Siempre nos enorgullece los grandes medios de comunicación social en Colombia, sobre todo porque cuando tenemos libertad de opinión, de expresión, y sobre todo con tanta tradición, pues siempre hay que tenerlos y resaltarlos, por supuesto. Está a puertas de cumplir, imagínense, el aniversario 128, Mónica. 128 es que eso no es ninguna bobadita. 128 son 128 años de hacer periodismo en Colombia, y hoy está su director de uno de los periódicos más prestigiosos de este país, el Diario El Espectador, el señor Fidel Cano, que le damos un aplauso grande. Fidel. Hola. Bienvenido, Fidel. Hola, ¿cómo Qué estás? gusto. El diario más antiguo que tenemos aquí en Colombia, 128 añitos nada más. Va a ser muy innovador este lanzamiento, va a ser el 28, 25 de marzo, si tú me corriges. El 24. El martes vamos El a martes hacer 24. la celebración. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es la celebración, Fidel, de este tema, de los 128 y sobre todo de innovar después de tantos años? Sí, es un poco curioso que un aniversario centenario lo celebremos con innovación. Sí. Pero creo que dice mucho de lo que es El Espectador. Vamos a hacer una edición especial enfocada en la innovación, basada sobre 40 historias, digamos, de innovaciones en Colombia, de personas que están cambiando este país para bien, algo a lo que usualmente los medios de comunicación no les damos la importancia que deberíamos, de manera que esta va a ser una edición gigantesca. Vamos a tener una parte teórica también con Andrés Oppenheimer hablando un poco qué interesante. de qué significa la innovación y por qué Colombia tiene que entrar, si quiere pensar en un futuro mejor, en este tema de la innovación, y a partir de ahí contamos estas 40 historias. Fidel, tengo entendido que van a tener interacción también con el público, con los lectores. Pueden inscribirse a través de un hashtag numeral Soy Innovador. Numeral Soy Innovador, sí. Pues realmente no vamos a quedarnos solamente con el impreso hoy en día, pues eso sería poco innovador. Es verdad, es verdad. Entonces vamos a tratar de interactuar con todas nuestras plataformas. De hecho, va a haber algo de realidad aumentada con esa edición impresa, pero con un llamado a la acción para que la gente pueda darnos sus ideas de innovación con ese hashtag numeral Soy Innovador. Y además vamos a publicar muchas de esas interacciones con el público, tanto en la Torre Colpatria ese día del martes, como en las pantallas públicas del público. No hay categoría específica para la innovación, especialmente en el periódico. O sea, usted está invitando a toda la gente para que hable de cualquier tipo de tema que tenga relación con innovación. Sí, sí, es un llamado a que pensemos un poquito en cómo somos innovadores en las cosas más sencillas. Yo creo que la innovación está todos los días, la usamos de alguna manera y a veces pasa inadvertida para muchos de nosotros y nos facilita la vida. Esa es como la idea, que por un día nos enfoquemos en la innovación, en cómo nos ayuda y en cómo nosotros podemos innovar para hacer un mejor país. Claro. Son 128 años, Fidel, de las cuales su familia, pues orgullosamente ha sido parte durante toda la extensión. Usted, obviamente no recuerda, pero obviamente lo tiene en contexto, el primer periódico del Espectador, ¿cómo salió y con cuántas páginas fue? ¿Y cuál era el titular específicamente de la portada del primer número del Espectador? Pues eran muy diferentes esos periódicos, ¿no? Eran noticias casi como bocadillos. Sí. Curiosamente, ese primer número está lleno de publicidad en primera página. Ah, de publicidad. ¿Ese es? ¿Sí? Ese es. O sea, bueno, entraba primero con el negocio y después con las noticias. Tenía más avisos que hoy en día. Sí, proporcionalmente, porque eran solamente 4 páginas. Tenía un editorial muy largo de don Fidel Cano Gutiérrez. Por supuesto. En el que hablaba de lo que era esa locura, digamos, de crear un periódico para defender las ideas liberales cuando estábamos en medio de la hegemonía conservadora, pues de la regeneración en ese momento, cuando eso, pues las ideas liberales estaban proscritas y obviamente a la semana pues ya estaba cerrado por primera vez el ¿Las Espectador. secciones en ese entonces cómo eran? ¿Cuántas personas Eran como componían ese equipo de bocadillos, periodistas? Si pudiste ver, eran como bocadillos, eran noticias muy breves. Y el periódico decía, era periódico noticioso, industrial, económico y literario. Entonces tenía de todo un poquito. Claro, ¿él era tu bisabuelo? Bisabuelo. Tu sí, bisabuelo. señor. Y él entonces en su tema innovador, porque en ese momento era innovación Imagínese. obviamente en nuestro mercado, ¿compra las primeras máquinas rotativas o cómo hace para que el periódico se imprima en ese entonces? Era una prensa, él había hecho varios periódicos con Uribe y con otra gente. Ah, ya tenía experiencia. Ya tenía experiencia, pero en este momento, digamos, era
era clave, pues los liberales acababan de ser derrotados en la batalla de la Humareda y las ideas liberales pues estaban, como te digo, proscritas. Sí. Entonces él tenía una plancha, pues era uno por uno había que, hacerlo. Como una planchita. ¿Y cuánto fue el tiraje de la primera vez que salió el periódico? Ahí sí me rajó, pero... Pues, pero más o menos. No sé, porque además era medio clandestino, ¿no? Eso era... claro, era medio subversivo, entre comillas. Bastante subversivo, sin duda. Hay algo que caracteriza mucho a los periódicos, es el olor. Cuando uno lo siente como y que le queda esa tinta así en las manos. ¿Inicialmente también era así? Claro, ¿O se ha conservado o ha cambiado? Era más todavía porque era uno por uno y era con linotipos. Los linotipos. Entonces el olor, y con rodillos se untaba la tinta, entonces se usaba mucha más tinta, digamos, por cada periódico. Hoy en día las rotativas modernas pues son una maravilla. De hecho nosotros publicamos o imprimimos con tintas ecológicas, con tintas a bases de soya, que de pronto le pierde un poquito el olor, pero bueno, no tiene nada de químicos, por lo tanto primero es amigable con el medio ambiente, pero además para la salud pues no tiene ningún tipo de plomo y esas cosas. Fidel, una de las particularidades también del Espectador, aparte, digamos, de toda esta tradición, ha sido las personas que han estado inmiscuidas en el periódico, en todo sentido. Escritores, comunicadores, periodistas de diferentes rangos y todos con, digamos, una trayectoria maravillosa. ¿Usted podría colocar de pronto en referencia algunos de esos nombres que orgullosamente el Espectador ha tenido como familia? Han sido tantos, pero pues, no sé, Luis Tejada, Barba Jacob fue jefe de redacción del Espectador, obviamente Gao, no sé, Klim, los caricaturistas, Rendón, Osuna. Bueno, en fin, es que son tantos los que han pasado por ahí, los caballeros, todos, Lucas, Lucas Klim, más Eduardo, más Enrique, en fin. Son demasiadas plumas las que han pasado, realmente lo mejor. Y hoy en día, pues, no sé, Héctor Abad, Julio César Londoño, tenemos gente. Son muchos. ¿Tienes presente las noticias que más ha alcanzado como ese impacto, que más ediciones ha vendido, que se han agotado las existencias? Pues así al golpe, porque han sido muchas, pero pues el relato de un náufrago fue un suceso editorial maravilloso, fundamental. O sea, se tocó hacer reimpresiones de esa edición, cada vez crecía la edición, fue en 12 entregas, y además cuando ya parecía que esa era una historia muerta y Gabo la coge y la reinventa, y ese fue un suceso editorial pues increíble. Inmenso. ¿En qué momento y dónde estaba usted cuando viene la crisis del periódico en cuanto al tema de seguridad? El atentado, el vil atentado que se sufrió en la época, pues que ya toda la Colombia lo conoce. Fidel Cano, ¿dónde estabas en ese momento? Yo estaba estudiaba Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes, sí. Cuando asesinaron a don Guillermo. Y ahí en ese momento, pues, toda la familia, digamos, que se unió alrededor de sacar adelante el periódico y yo entré a hacer mis primeras prácticas al año siguiente del asesinato de don Guillermo. De manera que de ahí en adelante me tocó toda esa época terrible y el atentado, obviamente. El atentado también. Muy bien. La bomba. La vida ha cambiado un poco y lo estamos hablando hace un ratico. Hay que ser innovadores. Porque definitivamente yo seguiré siendo hombre que en las mañanas me levanto y el aroma de coger el papel, pero pues digamos que ya es un tema generacional. ¿Cómo lo está afrontando el Espectador hoy en día? Porque el mundo entero obviamente está advertido de que el computador obviamente ya es una necesidad. ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo se ha ido preparando con el tema digital del Espectador? Pues yo creo que para las empresas la innovación significa estar muy firme en los orígenes, digamos, en el core, dirían los economistas o administradores, pero saberse adaptar a las nuevas condiciones. Entonces yo creo que lo que el Espectador tiene hoy en día es una generación de contenido, digamos, de ese contenido de siempre, independiente, analítico, de opinión muy fuerte, y simplemente lo adapta a las diferentes plataformas, a los diferentes usos de la información que tiene hoy la gente. Entonces, pues estamos creciendo muy fuertemente en el digital, en el móvil, ni hablar. Y el impreso todavía en Colombia sigue creciendo el Espectador.
posiblemente porque estuvimos fuera del mercado un tiempo como semanario solamente, pero es de los impresos, de los pocos impresos en el mundo que puede mostrar que todavía sigue creciendo su circulación. Pero eso inevitablemente en algún momento pues se va a transformar y nosotros tenemos que estar ya obviamente más concentrados en el mundo digital. Fidel, ¿qué atrapa, qué captura la atención de un lector en preferir un diario impreso a un diario digital? ¿Por qué preferir el de toda la vida, el de tradición? Pues yo creo que son usos y son momentos y pues no sé, a nosotros los más viejitos pues nos encanta el papel, el mismo olor, como decías tú, de la tinta, la distribución, cómo está en un impreso. De alguna manera en el impreso se ve un poco más el trabajo, digamos, de edición, de qué se selecciona y qué no se selecciona. En el mundo digital está un poco más disperso. Sí. Pero todos son experiencias. Yo creo que a veces obviamente es más cómodo utilizar el digital, no sé, si tú vas por la calle, si tú estás esperando una cita médica, alguna cosa así, pues es ideal el digital. Fidel, el tema comercial hoy en día, anteriormente digamos que existía la publicidad, finalmente los medios vivimos de la publicidad y se veía, digamos, del aviso. Hoy en día ha cambiado un poco la estrategia publicitaria también, por ejemplo, en El Espectador, para ofrecerle a esos clientes que vienen, obviamente, a pautar otras alternativas. Sí, cada vez más, digamos, estamos en una publicidad más relacional, ¿no? En el caso del Espectador en particular, pues las marcas quieren estar cerca de una marca con carácter, digamos, como El Espectador, más que el número, digamos, de gente que va a ver el aviso, aunque, claro, hay ciertas empresas a las que les interesa solamente eso. Pero El Espectador ofrece otra cosa más y es la calidad, digamos, del usuario que entra en esa publicidad. Y por supuesto cada vez más la publicidad un poco más relacional, digamos, de que la gente pueda entrar dentro de la publicidad y encuentre algo para él mismo, ¿no? Y obviamente también pues la interacción con todas las plataformas más modernas. Fidel, cambiando un poquito el tema de la celebración de los 128 años del Espectador, te veo muy a tono con el rojo. El rojo, es que hoy juega juegas a Santa Fecito. hincha, vas a los partidos, sí, gritas. Siempre voy. A mí lo que me gusta del Espectador es que la sección Grito deportiva sí demasiado. son muy objetivos. Sí, porque todos son azules. Pero ¿por qué me cambia el tema? Yo estaba emocionada hablando de Santa Fe y usted, claro, comete el Millonarios. Claro, pero es que entre gusto y gusto no hay disgusto, ¿cierto? Eso es verdad, pero ya todos los de deportes, bueno, no, ya ahora tenemos uno rojo, pero en general todos son azules y entonces... ¿Y ahí cómo haces? Es una encrucijada. No, pues yo no me puedo meter. ¿No se pueden mucho. ver partidos entonces desde el trabajo? Sí, allá Porque los si vemos todos todos, la verdad. Aquí entre nos, Fidel, ahí tenemos las pantallas para verlos todos. La verdad es un placer tenerlo en nuestro programa. Muchísimas gracias. Usted es una persona también de redes, ¿le gusta que le escriban en su Twitter? ¿Usted trina? Sí, yo pues en la medida en que el tiempo lo permite, pero... ¿Es arroba qué? El de Arroba Fidel Canoco. Arroba Fidel Canoco para las personas que están interesadas en seguirlos. Yo soy uno de sus seguidores porque me encanta obviamente sus comentarios con respecto a las noticias. Felicitaciones de verdad una vez más. Esos 128 años son muy merecidos a toda la familia del Espectador, por supuesto nuestro abrazo y aquí estamos, que el mejor abrazo es un aplauso también en televisión para toda la familia del Espectador. Muchas gracias, muy Y amable. también la invitación para que los televidentes participen de estos 128 años del Espectador con el numeral Soy Innovador, enviando todas esas propuestas creativas. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado.